Cuando estaba en la universidad, mi mejor amigo, al que llamaré Diego para mantener su privacidad, y yo pasábamos prácticamente todos los días juntos. También éramos compañeros de piso, así que no nos separábamos nunca. Los dos, juntos, no es que fuéramos precisamente los más sensatos del mundo. No hablo de inteligencia, sino de la cantidad de decisiones impulsivas y estúpidas que tomábamos. Siempre acabábamos metidos en alguna tontería peligrosa, colarnos en casas abandonadas, trepar a lugares a los que nadie en su sano juicio se subiría, como torres de agua, o inventar cualquier otra aventura que rozaba, cuando no cruzaba, lo ilegal. Pura estupidez, pero nos encantaba esa sensación de adrenalina barata. Aquella noche se nos ocurrió algo que, en comparación con nuestras locuras habituales, parecía casi inofensivo. Pensamos que sería buena idea ir a explorar el bosque que quedaba detrás del pueblo, en plena madrugada. Tal vez conseguiríamos ese subidón de adrenalina que siempre buscábamos. Nuestro pueblo universitario era pequeño y el bosque lo rodeaba por todos lados, como un muro negro de árboles. Pero el motivo por el que queríamos ir, específicamente, a la parte de atrás del pueblo era otro. Nadie iba allí. Nadie normal, al menos. Ni siquiera Diego y yo, que nos metíamos en todos lados, habíamos estado en ese sector. Una gran parte del pueblo por ese lado estaba abandonada desde hacía décadas, después de un incendio enorme que arrasó varias manzanas. Como ya no quedaba nada útil allí, la zona quedó muerta, y el bosque que la rodeaba también. No había senderos, ni carteles, ni rastro de gente. Empacamos un par de linternas y salimos. Eran unos 30 minutos caminando desde el campus hasta la parte de atrás del pueblo, y unos 10 minutos más atravesando la zona quemada hasta llegar al borde del bosque. Cuando vimos que no había nadie en los alrededores, sacamos las linternas y nos adentramos entre los árboles. A los pocos minutos, las luces del pueblo desaparecieron por completo. Solo quedaba la luz tenue de la luna filtrándose entre las copas y el círculo blanquecino de nuestras linternas abriéndose paso entre la oscuridad. Sinceramente, los primeros 20 minutos no tuvieron nada de especial. Después de ese primer golpe de inquietud al entrar en un bosque oscuro de madrugada, todo se volvió demasiado silencioso. No había gran cosa que ver, solo árboles y más árboles, un mar de troncos y ramas sin fin. Nada de casas abandonadas, ni chatarra, ni señales extrañas de nadie. Hasta que, de la nada, Diego vio algo a lo lejos. Una luz se abría paso entre la oscuridad, entre los troncos, a unos cuantos metros delante de nosotros. Era claramente una linterna, no el parpadeo de una fogata ni nada natural. Lo raro era que estaba muy baja, como a la altura del suelo. Caminamos hacia ella, cada vez más despacio, y confirmamos exactamente lo que parecía. Una linterna tirada en el suelo, encendida, sin nadie a su alrededor. No había mochilas, ni restos de fogata, ni huellas visibles de un campamento. Era una linterna normal, eléctrica, así que alguien la había tenido en la mano hacía poco. Seguro que esa misma noche. De otro modo, la batería se habría agotado. Ninguno de los dos lograba imaginar cómo alguien podía olvidar una linterna así, o dejarla caer y no darse cuenta, porque era literalmente una luz en medio de un bosque negro como la boca de un lobo. La única explicación que se nos ocurrió fue que alguien la soltó mientras corría. Y si no había vuelto a recogerla, probablemente seguía corriendo. De algo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Una advertencia clara de que deberíamos habernos marchado en ese mismo instante. Pero esa primera punzada de adrenalina recorriéndonos las venas cuando movíamos nuestras luces alrededor era justo lo que habíamos ido a buscar. Aún así, decidimos no tocar la linterna y dejarla donde estaba, por si realmente pertenecía a alguien que pensara regresar a buscarla. Yo me puse al frente y seguimos avanzando hacia el interior del bosque, con Diego pegado a mi espalda. Ahora los dos queríamos ver qué más había ahí dentro, casi con la esperanza de reconstruir la historia detrás de aquel hallazgo tan raro. No habían pasado ni 2 minutos desde que dejamos atrás la linterna, cuando escuchamos un crujido detrás de nosotros. No fue una simple ramita, sino varios golpes seguidos, como 3 o 4 ramas partiéndose una tras otra, a unos 6 u 8 metros detrás de donde estaba Diego. Giramos los dos al mismo tiempo y apuntamos con las linternas, pero no vimos nada. El sonido se desvaneció en un silencio espeso que nos dejó los nervios de punta. Caminamos otros 5 minutos tensos antes de escuchar de nuevo el mismo ruido,
esta vez justo detrás de Diego. Juraría que sonó como pasos rápidos sobre el suelo del bosque, alguien corriendo entre hojas secas y ramas. Otra vez, cuando nos dimos la vuelta, no vimos a nadie. Sin embargo, después de la segunda vez ya no sentíamos adrenalina divertida. Era miedo de verdad, miedo frío, pegajoso, esa sensación de que algo va mal y de que no estás a salvo. Nos parecía absurdo, porque aquella supuestamente era una de nuestras ideas menos arriesgadas. ¿Qué probabilidades había de encontrarse con alguien en medio del bosque a esas horas y justo en aquella zona olvidada por todo el mundo? No teníamos la certeza absoluta de que lo que oíamos fuera una persona, pero sonaba exactamente así. No recuerdo cuántas veces más se repitió el ruido, 5 o 6 tal vez, antes de que volviéramos a escuchar la rama romperse y al girarnos, viéramos una sombra moverse justo en el borde del haz de luz, deslizándose detrás de un árbol. Diego tuvo que verla también, porque los dos nos quedamos paralizados, clavados en el sitio, mirando hacia la oscuridad mucho más tiempo que en todas las ocasiones anteriores. 10 segundos después, vimos una cabeza asomarse apenas detrás del tronco, inclinándose lo suficiente para mirarnos desde la sombra. En ese momento salimos corriendo sin pensarlo. Echamos a un lado y luego giramos para volver por donde habíamos venido. Yo diría que corrimos a toda velocidad entre los árboles durante al menos 5 minutos antes de empezar a aflojar el paso, respirando a bocanadas, con el corazón golpeándonos el pecho. Después seguimos caminando, con las linternas en modo tenue, todo el camino de regreso hacia el pueblo. Lo más extraño fue darnos cuenta, casi al mismo tiempo, de que no volvimos a ver la linterna en el suelo. Alguien, quizá ese hombre, debió de recogerla y apagarla mientras escapábamos. Regresamos al campus en silencio, sin poder creer lo que había pasado. La idea de que alguien nos estuviera siguiendo en la parte más aislada del bosque, en plena noche, simplemente no encajaba con nada lógico. Ni Diego ni yo podemos asegurar que lo que vivimos tenga relación con lo que ocurrió después. Pero unos días más tarde, llegó la noticia de una persona desaparecida, vista por última vez caminando hacia la parte de atrás del pueblo. Nadie sabe si se perdió allí, si entró en el bosque, o si lo que le pasó tuvo que ver, de algún modo, con aquella presencia que nos acechó entre los árboles. Supongo que lo que más me perturba es pensar en lo que podríamos haber encontrado si hubiéramos seguido avanzando, o si hubiéramos dejado que aquel desconocido nos siguiera un poco más. No sé si habríamos sido capaces de salir vivos de ese bosque. A veces crees que lo peor que puede pasar en la oscuridad es que tu mente te juegue una mala pasada. Pero hay historias en las que la oscuridad no imagina nada. Solo te muestra lo que ya estaba allí, esperando. Y la siguiente historia es una de esas veces en las que la carretera, aparentemente vacía, esconde algo mucho más peligroso que la soledad. Hace unos años me mudé desde la costa oeste, tierra adentro, unos 1000 kilómetros largos de distancia. El viaje fue por el norte del país, lejos de las autopistas principales por las que se mueve todo el mundo. Eran carreteras secundarias, poco transitadas, de esas que solo usas si no te importa perderte entre curvas, bosques y pueblos diminutos. Al principio el trayecto tenía su encanto, era un paisaje bonito, pero después de hacerlo varias veces, la magia se desgasta. Aquel viaje en concreto era el último, el definitivo. Llevaba en el maletero lo poco que me quedaba por trasladar. Conduje prácticamente todo el día hasta llegar a un pueblo pequeño, donde decidí echarme una siesta en el coche sobre las 6 de la tarde. Me desperté alrededor de las 9 de la noche y retomé la carretera. Sin embargo, apenas una hora después de salir del pueblo, el coche empezó a comportarse de forma extraña. Se encendieron varias luces de mantenimiento en el tablero y la dirección se sintió rara, como si algo se hubiera soltado por dentro. En los siguientes 5 minutos, solo empeoró. Supe que no podía seguir conduciendo así. Me orillé en el arcén de grava y apagué el motor. Me dio rabia, casi como si el coche hubiera elegido el peor punto posible para morir, justo en medio de la nada. De tantos viajes previos, ya sabía que no había ningún pueblo ni gasolinera en al menos una hora hacia cualquier dirección. Tampoco había señal en el teléfono. Solo bosque por todos lados, un tramo de carretera vacía y ningún alma a la vista. Me recosté en el asiento por un momento, intentando asimilar la situación, y luego salí a revisar el coche, aunque no tuviera ni idea de mecánica.
Supongo que esperaba ver algo obvio, una rueda reventada, un líquido derramándose, pero no había nada evidente. Simplemente parecía que aquel trozo de chatarra había llegado a su límite. Después de estar unos minutos fuera, me di cuenta de lo siniestro que era aquel tramo de carretera. Las farolas eran pocas y lejanas entre sí. La luz amarillenta apenas alcanzaba el asfalto, y más allá solo había sombras de árboles interminables. La noche era tan silenciosa que cualquier ruido habría sonado como un grito. Irónicamente, recuerdo haber pensado que parecía el escenario perfecto de una película de terror. De cualquier manera entendí que mi única opción era esperar a que alguien pasara y se detuviera, fuese para llevarme al siguiente pueblo o a una gasolinera. Me apoyé en el coche y esperé. Para mi sorpresa, pasados 15 minutos, un coche apareció en la oscuridad y, más sorpresa todavía, redujo la velocidad y se detuvo junto a mí. El conductor bajó la ventana. Era un hombre de unos 30 y tantos, con un cigarrillo en la mano, que me observó durante unos segundos antes de preguntar si estaba bien. Su desconfianza tenía sentido. Al fin y al cabo, detenerse a ayudar a un desconocido en mitad de la nada no es precisamente la decisión más segura. Le expliqué que el coche se había estropeado y que no podía seguir. Él se quedó callado unos segundos mirando de reojo los espejos, como si comprobara que no había nadie más alrededor. Tal vez fue una mera corazonada, pero algo en él me dio muy mala espina. No podía permitirme ponerme exquisito con la ayuda, pero todas las alarmas dentro de mí se encendieron al mismo tiempo cuando me dijo: «Bueno, ¿por qué no te subes? Te llevo al siguiente pueblo, no me cuesta nada echarle una mano a alguien esta noche». Me quedé en silencio un instante, dudando sobre cómo rechazar la oferta sin parecer extraño. En realidad, improvisé. «Ya le avisé a un amigo. Viene de camino, debe de estar a pocos minutos». Perdón, debí decirlo antes. El hombre asintió, esbozó una sonrisa poco amable y, sin añadir nada más, arrancó de golpe y se perdió por la carretera. Ese gesto, rápido y áspero, fue suficiente para confirmarme que había hecho lo correcto al no subir a ese coche. El problema fue que, después de él, no pasó nadie más por allí durante casi una hora. No pensaba que esa carretera fuera tan desierta, pero al parecer lo era, y el hecho de que fuera de noche no ayudaba. Acabé casi dormido de pie, apoyado contra la carrocería, cuando por fin vi nuevos faros acercándose desde la dirección hacia la que yo me dirigía. Hice señas, y el coche redujo la velocidad, orillándose junto a mí. Lo extraño fue que el vehículo me resultó familiar. Era un sedán negro, muy parecido al del hombre anterior. Aunque, para ser sincero, tampoco me había fijado demasiado en la marca ni en el modelo, y todos esos coches oscuros se parecen entre sí. Además, esta vez era una mujer quien conducía. Parecía tener 20 y tantos años. Bajó la ventanilla y casi de inmediato me preguntó si necesitaba ayuda. Su sonrisa era rara, tensa, como si estuviera nerviosa por el simple hecho de estar allí. Le explicó que necesitaba un aventón a donde fuera, una gasolinera, un pueblo, lo que tuviera cerca. Ella asintió y desbloqueó la puerta del copiloto. Yo ya no estaba para rechazar otra oportunidad, así que subí. Desde el primer momento, sin embargo, algo se sintió mal. Ella no decía nada. Se limitaba a mirar fijamente la carretera, con los ojos muy abiertos, como si estuviera asustada de algo que no estaba en el camino, sino dentro del coche. «Gracias por recogerme», intenté romper el hielo. «No sé qué habría hecho si no te parabas». Ella no preguntó qué le había pasado a mi coche, no hizo ninguna broma, no hizo nada. Sencillamente, no respondió. Seguía mirando al frente con la mandíbula apretada, los nudillos blancos en el volante. Su silencio me inquietó más de lo que quería admitir, pero me obligué a recostarme y tratar de descansar un poco mientras avanzábamos en silencio por aquella cinta de asfalto infinita. Pasaron unos 20 minutos hasta que vi un cartel indicando una gasolinera a 2 millas. Sentí un alivio inmediato y le dije que podía dejarme allí, que sería perfecto. Ella apenas inclinó la cabeza en un gesto ligero, sin apartar los ojos de la carretera. El hecho de que estuviéramos cerca me dio el valor para preguntarle si estaba bien. La mujer me lanzó una mirada rápida y volvió a mirar al frente. En sus ojos vi algo que me heló la sangre. Miedo. Miedo puro, dirigido hacia algún punto detrás de mí. Entonces, en mi visión periférica, algo se movió.
Miré el espejo retrovisor interior y vi una sombra que no había notado antes. Instintivamente, me di la vuelta. En el asiento trasero, oculto en la penumbra, había una figura sentada justo detrás de mí, agachada, como si se hubiera estado escondiendo para no ser vista. En cuanto lo miré, el hombre se incorporó por completo. Pude distinguir su cara, y no me cupo duda. Era el mismo tipo que se había detenido antes en la carretera. Y ahora su expresión no era amable, era furiosa. Volví la vista al frente de golpe con el corazón en la garganta y vi la gasolinera acercándose. Le dije a la mujer que girara, que entrara ya mismo, que me dejara ahí, pero ella no reducía la velocidad. Íbamos a pasar de largo. En ese instante comprendí lo que estaba ocurriendo. Ella también era una víctima. Probablemente la habían obligado a detenerse para recogerme, amenazándola desde el asiento trasero, para llevarme no sé a dónde. Empecé a insistirle, casi suplicando, que girara hacia la gasolinera, mientras el hombre, desde atrás, gritaba por encima de mí, ordenándole que siguiera recto y amenazándome para que me callara. El letrero de la estación pasó a nuestro lado. Íbamos, como mínimo, a 80 kilómetros por hora. Y, de pronto, sin aviso, la mujer giró el volante con brusquedad hacia la entrada y pisó el freno con todas sus fuerzas. El coche derrapó. Se deslizó hasta quedar a pocos metros de los surtidores. Ella abrió la puerta y salió corriendo sin mirar atrás. Fue mi señal. Salí disparado del coche y los dos corrimos hacia el interior de la gasolinera, casi atropellando la puerta. Ella le gritó al empleado nocturno que llamara a la policía, mientras yo observaba, desde dentro, cómo el hombre se movía al asiento del conductor, daba la vuelta al coche y se largaba a toda velocidad, perdiéndose otra vez en la oscuridad de la carretera. Al final, resultó ser exactamente lo que temía. Tanto la mujer como yo estábamos a punto de ser secuestrados por ese hombre. Primero me había intentado atrapar a mí directamente, y cuando no pudo, buscó a alguien más a quien controlar. Le agradeceré siempre que haya tenido el valor de desobedecer sus amenazas y entrar en la gasolinera. Podría haber hecho lo que él decía y seguir conduciendo hacia donde fuera que pensaba llevarnos, y entonces, probablemente, no estaría contando esta historia. A veces piensas que lo que te mantiene a salvo en la noche son las luces de neón, el ruido de una televisión encendida o el olor a café recién hecho en un lugar abierto las 24 horas. Pero hasta esos sitios perdidos junto a la autopista pueden esconder a alguien que lleva horas observando y esperando a que te quedes solo. Trabajo en un pequeño restaurante abierto las 24 horas, al lado de una autopista. No tiene nada de glamuroso. El dueño es un buen amigo mío y necesitaba un trabajo que me ayudara a tirar adelante una temporada. Era mejor que un restaurante normal, porque allí casi nunca se llenaba. La gente paraba solo de paso. Camioneros, viajeros en ruta, conductores cansados que querían un café o algo rápido de comer antes de volver a la carretera. Eso hacía que los clientes fueran variados e interesantes. Pero como yo trabajaba en el turno nocturno, la mayoría de las noches eran extremadamente tranquilas. Aquella noche no era la excepción. Solo habían entrado 2 o 3 personas a tomar un café y marcharse. Después de eso, pasó una hora entera sin que entrara nadie. Me senté en una mesa junto a los ventanales, mirando la autopista casi desierta y perdiéndome en mis pensamientos. Creo que eran alrededor de la 1 de la madrugada cuando un camión entró en el estacionamiento. Me levanté, fui detrás de la barra y saludé a los 2 hombres que bajaron del vehículo. Tenían la cara cansada de tantas horas de conducción y pidieron lo mismo que todos esa noche. 2 cafés negros para llevar. Uno de ellos fue al baño mientras el otro se sentó en la barra a esperar. «Oye», me dijo de pronto, «una pregunta rara. Tú no estás solo aquí, ¿verdad?» El comentario me hizo dudar un segundo. No sabía qué pretendía, pero decidí responder con sinceridad, porque no me dio la impresión de que tuviera malas intenciones. «Sí, esta noche solo estoy yo. Ha estado tranquilo, así que no pasa nada». Él frunció el ceño, como si esa no fuera la respuesta que esperaba escuchar o como si deseara haber oído otra cosa. «Pues ten cuidado», murmuró. Al entrar vimos a un tipo al lado del edificio. Parecía sospechoso, pero pensé que trabajaba aquí, por eso te lo pregunto. Le di las gracias por avisar justo cuando su compañero salía del baño.
Les entregué los cafés y se marcharon, incorporándose de nuevo a la autopista. Cuando salieron, me acerqué a los ventanales y miré hacia ambos lados del estacionamiento. No había nadie. Además, había estado observando el exterior prácticamente toda la noche. Habría visto si alguien más hubiese entrado en el aparcamiento. Solo tenían sitio para coches en la parte delantera, y no había ni un solo vehículo nuevo, aparte del camión que acababa de irse. Aún así, el camionero no parecía estar mintiendo. Después de un minuto de duda, la curiosidad me ganó. Salí y rodeé el edificio. No vi a nadie. Hice una vuelta completa, acercándome incluso a la zona de contenedores, pero el lugar estaba vacío. El bosque que rodeaba el restaurante se alzaba silencioso y oscuro, y el viento apenas movía las ramas. Aquello me dio mala espina, así que no me entretuve. Volví al interior, convenciéndome de que el hombre simplemente habría confundido una sombra con alguien real. Estaba agotado, eso era evidente. A partir de ese momento, sin embargo, empecé a estar más atento a cualquier movimiento afuera. El local siguió desierto. Ningún cliente. Pocos coches en la autopista. Un silencio extraño para estar al lado de una carretera. Aproveché para lavar algunos platos, barrer el suelo, y luego di por terminadas las tareas y fui al baño, tomándome mi tiempo mientras miraba el móvil. En algún momento, mientras estaba allí, escuché el sonido inequívoco de una puerta abriéndose. Me quedé quieto unos segundos, con el corazón repiqueteando en el silencio. Terminé deprisa y salí al piso principal. «Buenas noches, bienvenido», dije con mi voz automática de atención al cliente, mientras entraba al comedor. Pero me quedé helado en mitad de la frase. No había nadie. Ningún cliente sentado en las mesas ni en la barra. Esperé, escuchando, pero no se oía nada. Caminé por todo el restaurante, comprobando cada rincón. Estaba completamente vacío, y yo sabía, sin ninguna duda, que había oído la puerta abrirse. Era un sonido que conocía de memoria. La bisagra y la campanita mecánica tenían un timbre particular. Abrí la puerta principal, miré fuera. El estacionamiento seguía vacío. Probé la puerta varias veces, empujando, tirando, comprobando si podía abrirse sola con una corriente de aire, pero no, era pesada y el pestillo encajaba firme. Además, no hacía viento. Sentí el estómago encogerse. No pude evitar pensar en lo que había dicho el camionero. Un hombre merodeando por el lateral del edificio. Tal vez sí había alguien dando vueltas por allí desde hacía rato. Apagué esa idea de mi mente lo más rápido que pude para no volverme paranoico y regresé a la pila de platos. Me dije que estaba exagerando. Seguí fregando, dejando que el sonido de los platos y el agua llenara el ambiente. De pronto, entre el golpeteo del vidrio y la loza, escuché algo más. Un roce, un movimiento. Cerré la llave del agua, dejé el plato a un lado y agucé el oído. Volvió a sonar. Un ruido de pasos, de tela rozando una pared. Antes de rodear la esquina para mirar qué era, un hombre apareció desde el pasillo de la parte trasera. Salió caminando desde el área de almacenamiento. Tendría unos 40 años, barba entrecana, el pelo medio largo y descuidado, una sudadera azul marino arrugada. Se sentó tranquilamente en uno de los taburetes de la barra, mirándome con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, mientras yo me quedaba allí, paralizado, sin saber cómo había llegado hasta esa zona reservada. Había algo en él que me hacía sentir que no debía preguntarle por qué venía desde dentro del local, no desde la calle. Me daba miedo la respuesta. «Un café, por favor», dijo, rompiendo el silencio, como si nada fuera extraño. Asentí y empecé a prepararlo, intentando mantener las manos firmes. Sentía su mirada fija en mi espalda, clavándose entre los omóplatos mientras llenaba la taza. Solo quería darle su bebida y que se marchara. Le entregué el café y él sonrió. «¿Estás tú solo aquí, verdad?», preguntó mirando alrededor. «Debe de ser bastante solitario. No parece que venga mucha gente a estas horas». «A veces, pero no es tan malo», respondí, intentando sonar relajado. Por dentro solo quería que dejara de hablar. Siguió charlando como si estuviera disfrutando de mi incomodidad. «¿Hasta qué hora te hacen trabajar de noche? ¿Hasta las 3, las 4 de la mañana?» Le dije que mi horario cambiaba mucho, que a veces salía antes, otras después, evitando darle una hora concreta.
No quería que supiera a qué hora estaría completamente solo. Por fin se levantó, me dio las gracias y me dedicó otra de esas sonrisas inquietantes antes de salir. Me quedé mirando por la ventana cómo se alejaba hacia la carretera. No subió a ningún coche. Simplemente caminó hasta que la oscuridad se lo tragó. Mi corazón seguía acelerado. Algo en él estaba mal, profundamente mal. Seguí pegado al cristal durante 15 minutos más, sin ver nada. Lo que más me inquietaba era lo poco que entendía de la situación. ¿Era ese el tipo que el camionero había visto junto al edificio? Y si lo era, significaba eso que llevaba horas rondando la zona, observando. No quería pensarlo demasiado. Me sentía tan incómodo cada vez que daba la espalda a la puerta que dejé de hacer cualquier tarea que me obligara a agacharme o mirar hacia otro lado. Pero mientras estaba otra vez junto a los ventanales, repasando con la mirada la autopista vacía, escuché el mismo sonido que había oído antes en el baño. Una puerta, abriéndose. Esta vez, desde el salón principal, supe al instante que no era la entrada principal. Venía del pequeño pasillo lateral, el que conducía a la puerta de servicio que daba al contenedor de basura y a un par de trasteros. Corrí alrededor de la barra y miré hacia el pasillo. Estaba oscuro, pero una de las puertas de los armarios se movía, balanceándose lentamente, como si alguien la hubiera cerrado con prisa un segundo antes. No esperé a comprobarlo. Sentí un instinto de supervivencia brutal apoderarse de mí. Salí corriendo del local, subí a mi coche y me lancé a la autopista mientras marcaba a la policía con manos temblorosas. Cuando los agentes llegaron al restaurante, el hombre seguía allí. Lo encontraron escondido en uno de los armarios del pasillo, el mismo armario cuya puerta había visto moverse. Era el mismo sujeto que había entrado antes a tomar café y a hacer preguntas, pero eso no fue lo más inquietante. Llevaba consigo una cuerda y al registrar los alrededores, encontraron, semienterrado en el bosque detrás del restaurante, un pequeño escondite. Dentro había todo un conjunto de objetos preparados para hacer, mejor no describirlo. Digamos que eran cosas diseñadas para causar daño, cosas que dejaban claro que no quería simplemente robar la caja registradora. La conclusión fue aterradora en su sencillez. Llevaba tiempo observando el restaurante, esperando un turno nocturno con una sola persona. Entró para asegurarse de que yo estaba solo. Me examinó, se marchó a buscar su equipo al bosque y volvió por la puerta trasera, planeando atacarme rápido y arrastrarme hacia los árboles, hacia su escondite. Si no hubiera escuchado esa puerta, si no hubiera salido corriendo, si hubiese dudado un poco más. Por suerte, ahora él está encerrado y con suerte lo estará por muchos años. Pero cada vez que recuerdo aquella noche, el eco de esa puerta abriéndose y el movimiento lento de ese armario me dejan muy claro que, a veces, el verdadero horror no está en lo que ves, sino en lo que casi no llegas a ver a tiempo. Si estas historias te dejaron inquieto cuando miras a la oscuridad, o te hicieron pensar 2 veces antes de detenerte solo en la carretera, deja tu like y suscríbete para escuchar más relatos que no te dejarán dormir tranquilo. Y si alguna de estas experiencias te puso la piel de gallina o te hizo preguntarte qué habrías hecho tú en su lugar, cuéntalo en los comentarios, si es que te atreves a recordarlo cuando apagues la luz.